Son las 8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Continuamos en Directo América, edición nocturna. Seguimos comentándoles los principales hechos del día. Les agradecemos su sintonía y vamos con los titulares de esta jornada. Después de un fin de semana de protestas en China contra su política de cero COVID, el país vivió una jornada de calma bajo un intenso control policial. La Casa Blanca aseguró que el presidente Joe Biden monitorea de cerca las manifestaciones, al tiempo que Naciones Unidas pidió respetar la protesta pacífica. Peyton Grandon, declarado supremacista y autor confeso del tiroteo que tuvo lugar en mayo pasado en la ciudad estadounidense de Buffalo, se declaró culpable de asesinato en primer grado y de otros cargos estatales, por lo que podría enfrentar cadena perpetua. La crisis climática deja sentir su efecto en el archipiélago de las Maldivas, donde se empieza a hablar de una posible inundación de cerca del 20% del territorio si la temperatura global aumenta. No obstante, al menos el 71% de la población depende del océano como principal fuente de ingresos. Damos inicio en China porque Beijing y otras ciudades se encuentran bajo fuerte custodia policial tras las protestas del fin de semana, las mayores registradas en años en esta ocasión para condenar la política de cero COVID del gobierno. Las multitudinarias movilizaciones se produjeron en ciudades como Beijing, Wuhan o Shanghái, luego de que murieran 10 personas en un incendio del que presuntamente no pudieron escapar debido al confinamiento obligatorio. Los ciudadanos exigen el fin de las restricciones que empezaron hace alrededor de 3 años. Estas calles, ahora aparentemente tranquilas, fueron el escenario de un fin de semana lleno de protestas poco comunes contra el gobierno chino y su política de cero COVID. En unas jornadas inéditas de desobediencia civil desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder hace más de una década. La chispa que encendió la llama fue el incendio en el edificio de Urum, capital de Xinjiang, donde según los ciudadanos las operaciones de rescate se complicaron por las restricciones contra el COVID, versión que las autoridades niegan. Las protestas se extendieron rápidamente por diferentes puntos del país, como Shanghái, Wuhan o Beijing. Como todo el mundo sabe, en los últimos años se ha bloqueado nuestra libertad de expresión y las distintas formas de expresarnos. No pensé en que llegaría el día en el que saldríamos a la calle para expresar nuestras demandas. Y es que los chinos llevan 3 años lidiando con las estrictas políticas anti-COVID. Ahora, aunque no hay confinamientos a nivel nacional, las autoridades locales deben imponer estrictos cierres si detectan positivos en COVID-19. Pero a pesar de las críticas nacionales e internacionales, el gobierno chino sostuvo que las protestas fueron fomentadas por Occidente. Creemos que con el liderazgo del Partido Comunista Chino y el apoyo del pueblo chino, nuestra lucha contra el COVID-19 tendrá éxito. Desde el inicio de las protestas se registraron imágenes de la represión de la policía china, con un número indeterminado de detenidos, entre ellos el periodista de la cadena BBC Ed Lawrence, detenido durante varias horas en Shanghái y supuestamente agredido por la policía antes de liberarlo. Una situación que ha generado preocupación entre la comunidad internacional, con protestas de solidaridad en países como Reino Unido o Japón, y que ha hecho que los mercados mundiales se desplomen en este raro gesto de desobediencia por parte del pueblo chino. Tras el silencio del fin de semana, la Casa Blanca respondió a las manifestaciones que están sacudiendo a las ciudades de China. Desde Washington pidieron que se respete el derecho de los ciudadanos a protestar de manera pacífica, al tiempo que se mostraron críticos con la política de cero COVID que conlleva a rigurosas cuarentenas, aislamientos y restricciones que se mantienen activas desde hace cerca de 3 años. Estamos observando a China muy de cerca, como esperábamos hacerlo, y ahora nosotros continuamos apoyando el derecho a la protesta pacífica. Tendremos que seguir vigilándolo muy de cerca y ver hacia dónde se dirige esto. Este lunes, el joven acusado de haber matado a 10 afroamericanos en un supermercado de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, se declaró culpable de asesinatos racistas y actos de terrorismo. Su juicio está previsto para febrero y se enfrenta a la cadena perpetua y hasta la pena de muerte. Gabriel Colchón tiene los detalles. Este lunes, el joven acusado de haber llevado a cabo la matanza en un supermercado de la ciudad de Buffalo se ha declarado culpable.
El 14 de mayo asesinó a 10 personas afroestadounidenses, un acto calificado de racista y terrorista. Nuestro cliente se ha declarado culpable de todos los cargos, sabiendo perfectamente que pasará el resto de su vida en prisión. Las autoridades dicen que el autor confeso, de 19 años, buscaba específicamente matar a personas afroestadounidenses cuando abrió fuego en la tienda. Según los investigadores, el atacante publicó en Internet, antes del tiroteo, un discurso racista en el que se declaraba supremacista blanco y prometía matar a afroamericanos. Investigó y se dirigió específicamente a la tienda Tops de la avenida Jefferson por su ubicación. Incluso llegó a hacer una búsqueda de Google del código postal del estado de Nueva York, que tenía la mayor concentración de afroamericanos. Este masacre tuvo lugar solo 10 días después de otra matanza perpetrada por un joven de 18 años que mató a 19 niños y 2 profesores en una escuela de Uvalde, en Texas. Desde entonces han aumentado el número de tiroteos masivos, alimentando la frustración de los estadounidenses frente a la falta de solución respecto a la multiplicación de matanzas. El presidente demócrata Joe Biden todavía no ha conseguido impulsar en el Congreso la prohibición de los fusiles de asalto debido a la oposición republicana. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Las autoridades de ese país han restablecido el suministro energético en gran parte de la nación tras los ataques rusos del fin de semana. En regiones como Jersón, los ciudadanos vuelven a tener acceso al gas y la electricidad en medio de la devastación causada por los bombardeos y las advertencias de que los ataques podrían repetirse. Alba Santana nos cuenta más. Tras días sin gas ni electricidad, Lyudmila Antonenko y su hijo Alexander vuelven a tener acceso a estos servicios en su casa de Kherson. Tenemos gas, tenemos electricidad. Ojalá tuviéramos agua también para usar el baño adecuadamente. El 24 de noviembre, una bomba supuestamente rusa cayó sobre su casa. Las ventanas saltaron por los aires y una de las paredes colapsó. Ahora, a pesar de que la casa está en ruinas, madre e hijo siguen aquí porque no tienen otro sitio donde ir. La ventana se llenó de luz, todo se iluminó. Luego hubo muchas explosiones. Estábamos muy asustados. Me alegro de que Alexander siga aquí. Si hubiera caído entre 10 y 30 centímetros más hacia aquí, yo no estaría aquí. Pero tengo 82 años. No es para tanto. Otros no tuvieron tanta suerte, como Lilia Krishenko, que perdió a sus 2 padres en ese mismo ataque. Había mucho polvo, no podía ver nada. Mi hijo y yo nos escondimos en el baño. Oí a mi padre gritar, diciéndome que llamara a una ambulancia porque mi madre estaba herida, pero no había conexión. A pesar de que el gas y la electricidad, los 2 servicios más importantes de cara al invierno, se han restablecido, los ciudadanos de Jersón no tienen acceso al agua ni a otras redes como la de la televisión. Además, el presidente Volodymyr Zelensky ha advertido a los ucranianos que todavía no están a salvo. Sabemos que los terroristas están planeando nuevos ataques, lo sabemos con certeza. Y mientras tengan misiles, desafortunadamente no se calmarán. Una situación complicada de cara al invierno cada vez más cerca y para el que los ucranianos, sumidos en la guerra, no están preparados. Este martes, 100 organizaciones sociales de América Latina se reúnen en Bogotá para participar en la Conferencia Regional de Derechos Humanos de 2022. Para analizar la situación de derechos humanos en Latinoamérica, conectamos con Marcia Aguiluz. Ella es directora legal para América Latina de la organización Women's Link Worldwide. Bienvenida a France 24. ¿Cuál es la situación de derechos humanos en nuestra región actualmente? ¿En cuáles materias se puede hablar de mejorías y en cuáles de retroceso? Sí, muy buenas noches. Efectivamente, tenemos una región bastante compleja. En términos de mejorías, realmente vemos con esperanza, digamos, en algunos países, gobiernos que al menos en el discurso están planteando un discurso de combatir la desigualdad, y ahí podemos señalar acá, por ejemplo, en Colombia, podemos señalar el caso también de Chile. Sin embargo, lo que más nos preocupa a las organizaciones que estamos acá reunidas son precisamente los retrocesos, ¿verdad? Retrocesos en términos de la militarización en muchos de los países, por ejemplo, en el caso de México,
En el caso de El Salvador, países que han restringido los espacios de participación política, por supuesto el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, que son prácticamente gobiernos completamente cerrados, y cómo en términos estructurales tenemos una desigualdad que caracteriza a toda la región y cómo esa desigualdad está afectando a grupos históricamente discriminados como por ejemplo las mujeres, los pueblos indígenas, la población afrodescendiente. Encontramos además otra problemática muy seria que es el fenómeno de las migraciones, ¿verdad? Cómo tenemos migraciones masivas, la mayoría hacia el norte, pero algunas, por ejemplo, en Centroamérica observamos migraciones, lo que llamamos hacia el sur, ¿verdad? Personas de Nicaragua, personas de El Salvador, de Honduras, migrando hacia Costa Rica y hacia Panamá. Entonces es un fenómeno que nos preocupa muchísimo. Y por otra parte, el crimen organizado, que es un fenómeno regional que prácticamente afecta a toda la región. Entonces, realmente eso, encontramos algunos países en los que en el discurso se pretende avanzar, por ejemplo, en términos de violencia de género, en términos de garantías de personas LGBTIQ+, pero en realidad hay problemas estructurales que todavía no se están abordando y que generan estos otros problemas que estoy señalando. En algunas naciones, ya usted lo estaba mencionando, los derechos humanos son violados por los gobiernos y por las autoridades responsables de defenderlos. ¿Quién puede entonces ser garante en estos territorios? Bueno, la verdad es que la garantía siempre la tienen los estados y esa es una preocupación. Existen sistemas internacionales de protección, por ejemplo, el sistema interamericano, el sistema de Naciones Unidas, pero realmente son sistemas que son débiles porque tienen que respetar la soberanía de los estados y aunque son sistemas que emanan recomendaciones que en muchos casos son vinculantes, nuevamente se regresa al estado y si los estados, los gobiernos no responden, pues simplemente estas recomendaciones se quedan en el papel. Corresponde en todo caso, pues en primer lugar a los estados garantizar los derechos humanos, pero también a la comunidad internacional, no solamente a través del uso, por ejemplo, del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, sino a los estados en los diálogos bilaterales que tienen entre ellos poner los temas de derechos humanos en la agenda, ¿verdad? Hay agendas bilaterales en términos económicos, pero en términos de derechos humanos mucho se deja de lado. Entonces sí, hay una responsabilidad primaria que no podemos evadir y son los gobiernos, pero la comunidad internacional, los organismos internacionales también tienen una responsabilidad. Marcia, pues a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias a ustedes. Ahora vamos hasta el archipiélago de las Maldivas, porque en este país formado por más de 1000 islas se empieza a hablar de una posible inundación de cerca del 20% del territorio si la temperatura global aumenta. Por lo menos el 71% de la población depende del océano como principal fuente de ingresos, pero su posición geográfica pone a la nación en una situación complicada si no aumentan los esfuerzos globales por reducir el calentamiento global. Juan Pablo Lucumí tiene los detalles. Un aumento de 2 grados en la temperatura global sería una sentencia de muerte para las Maldivas. Posicionado a tan solo 1,5 metros sobre el nivel del mar, las Maldivas es un país formado por casi 1.200 islas repartidas en 90.000 kilómetros de océano. Por su posición geográfica y baja altitud, una subida del nivel del mar podría poner a diferentes partes del país bajo el agua. Los científicos de Nekion Mission de Reino Unido están explorando partes del océano que nadie había visto antes. Tienen como objetivo recopilar los datos sobre la vida marina desde la superficie hasta los 1000 metros y determinar la salud del océano. Maldivas es un país que tiene un 99% de océanos. También está en la primera línea de la crisis climática. Los habitantes de las Maldivas han hecho muy poco para provocar la crisis climática, pero el nivel del océano está subiendo y va a afectar primero a los lugares como este. Todo mientras las principales potencias buscan limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, algo que expertos prevén que no se logrará para final de siglo si no se ajustan las políticas de los principales emisores de carbono del mundo. El problema no es la falta de tecnología, el problema no es la financiación. El problema es la falta de voluntad política y por eso creo que necesitamos que los líderes políticos tomen una decisión audaz para abordar este problema. Se espera que con la misión británica se proteja por lo menos el 20% del territorio oceánico, en un país donde más del 70% depende del agua que lo rodea para gestionar sus ingresos.
Llegamos hacia el final de esta emisión de Directo América. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar con nosotros, que ya llega Amal Ben Otman con toda la información del continente africano en África 7 días. Feliz noche para todos.